Si alguna vez has sentido que el mundo no se sostiene solo por lo que ves, sino por algo que lo respira desde adentro, entonces ya sabes que no llegaste aquí por accidente. Hay momentos en que una brisa desconocida roza la conciencia y todo lo ordinario adquiere un brillo distinto, como si la realidad te observara desde detrás de su propia piel. Así empieza siempre el llamado, sin ruido, sin advertencia, con un ligero temblor en el alma. No lo oyes con los oídos, lo reconoces con la memoria más antigua que posees. Algo que no proviene del pasado, sino de una dimensión donde el tiempo no pesa. Es el lenguaje que usaba Thoth cuando hablaba a los iniciados, una corriente silenciosa capaz de despertar en el ser humano el recuerdo de su origen. El aire parece el mismo, pero ya no lo es. Todo lo que conocías se acomoda de otra manera, como si una inteligencia invisible estuviera reorganizando las piezas del mundo. Y mientras escuchas, algo dentro de ti se abre paso entre capas de olvido. No es una emoción, es un movimiento, un pulso, el mismo que vibra en las estrellas y en la sangre, en los templos sumergidos del desierto y en los sueños que aún no has tenido. Nadie puede decir con certeza dónde empieza, pero cuando te alcanza lo reconoces sin dudar. Es el eco del principio. Thoth enseñaba que nada comienza realmente cuando parece hacerlo. Todo lo que se manifiesta ya existía como vibración esperando una mente que lo sostuviera. Por eso, lo que hoy llamas casualidad no es otra cosa que el punto exacto donde tu frecuencia se encuentra con su reflejo. Hay fuerzas que no piden ser entendidas, solo recordadas. Fuerzas que cruzan los siglos con la misma serenidad con la que una sombra acompaña al cuerpo. Y cuando la conciencia humana se detiene lo suficiente para mirar hacia adentro, esas fuerzas regresan, no desde fuera, sino desde un rincón que jamás la abandonó. El llamado no es una voz ni una aparición, es un movimiento de reconocimiento. Una parte de ti saluda a otra parte que había permanecido en silencio. Y en ese saludo se derrumba la frontera entre lo divino y lo humano. La mente intenta traducirlo, pero no puede. Lo que siente no tiene nombre porque pertenece al reino de las causas, no al de las formas, allí donde el pensamiento aún no se ha dividido entre lo que desea y lo que teme. Es el estado que los antiguos llamaban la puerta dorada, el instante en que el observador y lo observado se disuelven en una misma nota. Cada vez que un ser escucha esta vibración, el universo ajusta su ritmo. No lo hace para premiar ni castigar, sino para alinear todo lo que has vivido, cada error, cada pérdida, cada destello de belleza. Eran solo modos del cosmos de prepararte para esto, el retorno de la conciencia hacia sí misma. Y ahora, mientras la mente intenta comprender, el cuerpo ya lo sabe. Por eso sientes esa calma que no viene del pensamiento, sino de una certeza que se instala sin explicación. La misma calma que debieron sentir los escribas de Amenti cuando, bajo la luz de antorchas inmóviles, copiaban símbolos sobre la piedra sabiendo que no eran palabras, sino puertas. Hay algo en ti que recuerda esa piedra. No la viste, pero la reconoces. No la tocaste, pero sabes que su tacto es real, porque el alma guarda registros que el cerebro nunca podrá leer. Y cada símbolo, cada número, cada línea grabada en silencio, fue diseñado para despertar esa memoria. Thoth no dejó fórmulas, dejó resonancias.
Su enseñanza no se transmite por sonido, sino por sintonía. No necesita discípulos, solo corazones dispuestos a escuchar sin ruido. Y cuando uno de ellos se abre, el eco se multiplica, igual que una chispa encendiendo otras dentro de la noche. No hay nada que hacer para alcanzarlo, solo detener el movimiento falso que te aleja de ti mismo. La mente buscará siempre un método, una forma de controlar lo que aún no entiende, pero la verdad no responde a la presión, responde al silencio. La revelación ocurre cuando cesa el esfuerzo, cuando el pensamiento se rinde y el cuerpo respira sin pretender nada. Entonces se escucha, no una voz externa, sino la vibración que sostiene todas las voces, el murmullo que subyace a la materia, y en ese instante lo cotidiano se vuelve sagrado. Un latido, una sombra, una brisa se convierten en signos y el mundo entero en un manuscrito viviente que habla el idioma del alma. Así empieza el retorno, no hacia atrás ni hacia arriba, sino hacia adentro, hacia el punto donde todo se une. Ninguna puerta se abre fuera de ti. Todos los portales están tallados en la carne sutil de tu conciencia. Cuando los antiguos decían «Conócete y conocerás el universo», no era metáfora, era dirección. La geometría de las estrellas, el curso de los planetas, la danza de los átomos y el pulso del corazón obedecen a la misma ecuación. Y esa ecuación no se resuelve pensando, sino recordando. Porque el recuerdo no es pasado, es presencia pura. La conciencia volviendo a su centro después de haberse soñado dividida. El aire que rodea tu cuerpo se espesa con una sensación que no pertenece del todo a este mundo. No es miedo ni exaltación, sino un reconocimiento antiguo, como si un eco largamente dormido se despertara detrás de tus costillas. Es el mismo temblor que los iniciados sentían antes de cruzar el umbral del templo, cuando comprendían que no estaban a punto de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre habían sabido. Todo conocimiento verdadero es un regreso. La sabiduría no llega desde afuera, emerge, como la flor que rompe la tierra porque el sol interior la llama. Thoth solía decir que el universo no se expande hacia adelante, sino hacia adentro. Que cada acontecimiento, cada mirada, cada respiración son círculos que buscan su centro, no su borde. Por eso las civilizaciones que lo honraron jamás lo adoraron como a un dios, sino como a un espejo. Decían que mirar a Thoth era mirarse a uno mismo en su forma más pura. Conciencia observándose a sí misma. A veces esa observación duele, porque ilumina los rincones donde ocultaste tus fragmentos, pero también libera, porque allí donde la luz llega, el olvido se disuelve. El alma humana fue diseñada para resonar con el todo. Cuando se desconecta, enferma. Cuando se recuerda, sana. No es metáfora, es física del espíritu. Lo que vibra en desarmonía atrae experiencias que reflejan esa fractura, igual que un instrumento desafinado produce notas torcidas, y no se trata de castigo ni destino, sino de coherencia. El universo no juzga, repite lo que emites. Thoth lo explicó en palabras simples que pocos comprendieron. La mente es el molde, el campo es la arcilla. Si el molde está roto, ninguna forma se sostiene. Por eso los antiguos no se apresuraban a cambiar la materia, cambiaban el pensamiento que la proyectaba. Mientras la humanidad miraba al cielo buscando señales, los sabios sabían que el verdadero firmamento estaba dentro. Cada estrella correspondía a una chispa de conciencia, y cada constelación era una arquitectura del alma. En los muros de Hermópolis se decía que quien conoce el cielo interno conoce los caminos del destino. No era astrología como la entendemos hoy,
era geometría vibracional. La ciencia de los reflejos. Tú eres uno de esos reflejos. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que sostienes, dibuja figuras en el tejido del campo, y ese tejido responde, se ajusta, crea, destruye, reorganiza. Así es como la realidad respira contigo, no como un escenario fijo, sino como un ser vivo que te escucha. Detente un instante y observa sin esfuerzo el ritmo de tu respiración. No intentes cambiarlo. Solo percibe cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo responde con una inteligencia que no necesita órdenes. Esa es la primera forma de oración. Presencia sin exigencia. El aire que respiras no es solo oxígeno, es información. Cada inhalación trae memorias del universo. Cada exhalación libera densidades antiguas. Los antiguos sacerdotes del Nilo sabían esto, antes de pronunciar una palabra sagrada. Respiraban 7 veces en silencio. Decían que sólo así la voz podía alinearse con la verdad, porque la voz es vibración, y la vibración crea forma. Hay una razón por la cual las civilizaciones desaparecen y los símbolos permanecen. Las formas cambian, pero la vibración detrás de ellas nunca muere. Las pirámides no son tumbas, son instrumentos de resonancia. Los jeroglíficos no son dibujos, son notas de una partitura cósmica. Cuando los lees con los ojos, ves historia. Cuando los lees con el alma, oyes el canto de la creación. En cada piedra hay una memoria del sonido original, aquel que dio forma al tiempo. Los textos herméticos lo llamaron logos. Los sabios del desierto lo nombraron verbo. Los físicos modernos lo llaman frecuencia fundamental. Todos son intentos de decir lo mismo, que el universo no fue hecho con materia, sino con vibración. El ser humano participa de ese misterio sin notarlo. Cada pensamiento es una nota que toca en el instrumento del mundo. Algunas son suaves y curativas, otras disonantes y densas, pero todas dejan huella. Cuando aprendes a escuchar el tono detrás de tus pensamientos, comienzas a modular la melodía, y poco a poco, el ruido interno se transforma en silencio. No un silencio vacío, sino lleno de significado. Ese es el silencio del que hablaba Todd. El espacio donde la mente deja de fabricar y empieza a percibir. Allí no hay oraciones, solo reconocimiento. Allí no hay separación entre tú y la vida. El tiempo parece detenerse cuando entras en esa frecuencia. Los minutos se diluyen, los recuerdos pierden sus bordes, los pensamientos se vuelven transparentes, todo sigue allí. Pero no te arrastra, mira sin ser arrastrado, escucha sin reaccionar. Existes sin esfuerzo, y en esa quietud algo se revela. El mismo pulso que mueve las galaxias se siente en tu pecho. Esa es la verdadera iniciación, no una ceremonia ni un juramento, sino la simple experiencia de estar completamente presente. Porque cuando la conciencia se reconoce a sí misma, el universo celebra su propio despertar a través de ti. Algunos lo llamaron iluminación, otros despertar. Pero la palabra es lo de menos. Lo que importa es el instante en que dejas de buscar. Cuando ya no hay nada que alcanzar, el camino aparece por sí solo. Entonces entiendes que cada piedra, cada sombra, cada obstáculo que creías enemigo fue siempre un maestro disfrazado. Todd los llamaba los guardianes del paso. No están allí para impedirte avanzar, sino para recordarte que no hay avance sin reconocimiento. Lo que rechazas se repite, lo que aceptas se transforma. Así opera la alquimia del alma.
transmutar el plomo de la resistencia en el oro de la conciencia. Quizás mientras lees esto, una parte de ti sienta que algo invisible te observa. No es sugestión, es el campo respondiendo a tu atención. Donde miras con sinceridad, la realidad se organiza. Donde te distraes, se dispersa. Así de simple, así de profundo. Por eso las enseñanzas de Todd nunca fueron esotéricas en el sentido elitista. No están reservadas para unos pocos. Están veladas por la prisa. Quien se detiene las ve. Quien corre las pisa sin notarlo. La verdad no se esconde. Solo espera el ritmo adecuado para ser reconocida. Y ese ritmo comienza en ti. Ahora. En este instante. En la quietud que deja el último aliento antes del siguiente. Allí donde nada sobra y nada falta. El llamado se vuelve claro. Recordar, no para mirar atrás, sino para volver al centro desde el cual todo ha sido creado. Allí donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. Allí donde la mente deja de preguntar y el alma, por fin, comprende. Entonces el silencio se vuelve tan denso que casi puede tocarse. No hay palabras, pero el aire vibra con una textura antigua, como si cada molécula recordara su origen. En ese espacio suspendido, la conciencia empieza a reconocerse a sí misma como una red infinita, una urdimbre que conecta cada pensamiento, cada piedra, cada latido. No eres un observador dentro del universo. Eres el universo observándose desde un punto concreto, y en ese reconocimiento, lo sagrado deja de ser una idea y se convierte en respiración, la mente humana. Acostumbrada a medirlo todo, se resiste, intenta traducir lo invisible en fórmulas, en dogmas, en sistemas, pero el misterio no cabe en ningún mapa. Por eso los sabios de Egipto no escribían para enseñar, sino para resonar. Cada jeroglífico era una frecuencia, cada símbolo una puerta. Le llamaban Heka, la magia del verbo. No porque fuera ilusión, sino porque era el poder de nombrar sin separar. Cuando Todd pronunciaba un nombre, no lo describía, lo creaba. En su lengua, decir era traer al ser. Y así, cada palabra verdadera era un acto de nacimiento. Los ecos de esa sabiduría aún sobreviven en las grietas del lenguaje. Cada vez que dices yo soy, repites la primera declaración del cosmos. Antes de toda forma, antes del tiempo, solo existía una vibración consciente de sí misma. La palabra que los antiguos guardaron como secreto. El sonido primordial que dio inicio a la multiplicidad. Lo que llamas creación no fue una explosión, fue un latido, y ese latido sigue repitiéndose dentro de ti. Cierra los ojos un momento y siente. No necesitas visualizar nada, simplemente percibe el pulso que atraviesa tus venas. No es solo sangre, es ritmo universal condensado en movimiento biológico. Cada célula es una antena que capta el campo. Cada órgano, un templo dedicado a una frecuencia específica. El corazón al amor, el hígado al coraje, los pulmones a la libertad. El cuerpo entero es una catedral de energía. Una arquitectura perfecta diseñada para traducir lo invisible en experiencia, pero el ruido mental distorsiona el mensaje, como si el viento antiguo del espíritu quedara atrapado en los pasillos del pensamiento. Por eso las escuelas herméticas enseñaban primero a callar. El silencio no era castigo, era afinación. Antes de recibir el conocimiento, había que despejar el canal. Solo en la quietud la verdad puede reconocerse a sí misma. Los discípulos aprendían a respirar con las estrellas, a sentir cómo el cosmos entraba en ellos con cada inhalación.
Decían que quien aprende a respirar aprende a crear, porque la respiración no solo oxigena, ordena. Es el puente entre el alma y la materia, la cuerda que une los dos extremos del infinito. Cada inhalación es un regreso al origen, cada exhalación, un acto de entrega. Si pudieras sostener ese ritmo sin interferir, descubrirías que la eternidad está contenida en un solo aliento. Y tal vez por eso los iniciados llamaban al cuerpo el microcosmos, la imagen viva del todo, no porque quisieran halagarlo, sino porque sabían que cada parte reproduce el patrón completo. Tus huesos son montañas, tu sangre es río, tus pensamientos son nubes. Todo se repite, todo se refleja. Como es arriba, es abajo, decía la tabla esmeralda, pero no como consigna, sino como constatación. Lo que ves fuera no es sino la proyección del campo interno. Cuando el campo vibra en orden, el mundo responde con armonía. Cuando se distorsiona, la realidad parece quebrarse, pero la fractura no está en el espejo, sino en la mirada. Thoth lo explicó en símbolos para que los siglos no borraran la enseñanza. Dos ojos que miran hacia afuera, uno que mira hacia adentro. Los dos primeros perciben la ilusión, el tercero, la estructura. En el lenguaje de los iniciados, ese tercer ojo no era una glándula, sino una puerta vibratoria, una antena de conciencia capaz de ver más allá de la forma. Los antiguos sabían que abrir esa visión no requería drogas ni rituales complejos, sino presencia. La atención pura actúa como un rayo de luz sobre la niebla. Cuanto más la sostienes, más se disuelven los velos. La mente quiere resultados, pero la conciencia solo busca reconocimiento. Por eso el proceso no tiene meta, tiene profundidad. A medida que te vuelves más presente, el mundo comienza a transparentarse. No desaparece, revela su entramado. Ves cómo una mirada puede cambiar el curso de un día, cómo una palabra puede alterar el clima de una casa, cómo un pensamiento puede convocar realidades. Entonces entiendes que todo lo que creías sólido es, en realidad, un conjunto de acuerdos vibracionales. La materia no es sino conciencia densificada, y lo que llamas yo es un punto de intersección entre infinitas vibraciones, una nota en la sinfonía del todo. Cuando esa nota desafina, aparece el sufrimiento, no porque la vida te castigue, sino porque la música intenta recordarte la melodía original. Cada dolor, cada pérdida, cada miedo es una invitación a reajustar tu frecuencia. No se trata de eliminar el ruido, sino de escuchar qué parte de ti está pidiendo ser afinada. Thoth decía que el alma humana es como un instrumento olvidado en una casa abandonada. Aunque el polvo la cubra, sigue siendo capaz de emitir la nota más pura del universo. Solo necesita una mano que la despierte. Esa mano es la conciencia. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, la vibración vuelve a fluir. Lo que antes era sombra se convierte en sonido. Lo que antes era peso, en movimiento. Y así, poco a poco, el ser recuerda su tarea, mantener viva la armonía entre los mundos. El universo no necesita que lo entiendas, solo que lo sientas. Comprender vendrá después, como consecuencia natural del contacto, pero el contacto solo se produce en la quietud. Es allí donde la inteligencia del todo se revela como intuición, como certeza sin causa, una sabiduría que no proviene del estudio, sino del reconocimiento vibracional, la misma que movió a los antiguos sacerdotes a escribir en piedra lo que ya estaba grabado en su alma, porque sabían que la piedra perece, pero la vibración permanece. Y mientras haya alguien que escuche,
El código sigue vivo. El código nunca estuvo perdido. Solo esperaba este instante, este silencio, esta presencia que ahora lo lee y lo siente. No se trata de entenderlo, sino de dejar que te atraviese. Porque al hacerlo, tú también te conviertes en palabra viva del universo, en eco consciente de su primer sonido. Y en ese instante, cuando la mente se rinde ante la vastedad del silencio, algo empieza a respirar desde el fondo del alma. No es una visión ni una voz, sino una expansión imperceptible, una claridad que no proviene de los ojos, sino del centro mismo del ser. Y todo alrededor se vuelve transparente, y lo que antes parecía separado ahora pulsa como una sola corriente. Es allí donde Todd hablaba de la segunda mirada, esa que no ve con los sentidos, sino con la conciencia. Una mirada que no observa, sino que participa, que no analiza, sino que reconoce. El ser humano moderno ha olvidado cómo mirar. Sus ojos registran formas, pero no esencia. Persigue lo visible y teme lo invisible, como si lo oculto fuera una amenaza y no el origen. Pero los antiguos sabían que lo invisible es lo que sostiene la forma, igual que el aire sostiene el fuego. Cuando se ignora lo sutil, la materia se vuelve cárcel. Por eso el mundo está cansado, porque ha dejado de respirar desde adentro. Se ha convertido en un cuerpo que vive sin alma, en una memoria que repite sin recordar. Y sin embargo, basta una chispa de atención para que todo cambie. En los templos de Hermópolis se enseñaba que la atención es el primer acto de creación. Allí donde miras, florece el universo. Por eso los iniciados pasaban años aprendiendo a mirar sin deseo, sin miedo, sin intención. Sabían que una mirada pura reordena la realidad. Cuando el ojo interno se abre, lo que parecía muerto comienza a moverse. Lo que parecía fijo empieza a transformarse. Porque la mirada no es pasiva, es el rayo del espíritu atravesando el velo de la forma. En tu interior existe ese rayo. Lo has sentido en los momentos en que la belleza te detiene. Cuando una melodía, una palabra o una coincidencia inexplicable te hacen olvidar el tiempo. En esos instantes, la conciencia toca su reflejo y recuerda su naturaleza luminosa. No es emoción, es reconocimiento. El alma se ve a sí misma en lo que contempla y, por un segundo, se disuelve la frontera entre lo que eres y lo que observas. Eso es lo que los textos antiguos llamaban visión antes de la forma. Ver no lo que aparece, sino el campo que lo sostiene. Todd enseñó que ese campo no está afuera ni arriba, sino en cada partícula de existencia. Todo lo que percibes vibra dentro de él, y cada pensamiento que sostienes altera su geometría. Por eso la verdadera alquimia no se practicaba con metales, sino con conciencia. Transmutar plomo en oro era una metáfora del proceso interno, convertir la densidad de la ignorancia en la pureza del entendimiento. El plomo es el pensamiento atrapado en la materia, el oro, la mente liberada que reconoce su unidad con el todo, las fórmulas, los símbolos, los sellos. Eran solo recordatorios de ese proceso. Los alquimistas no buscaban fabricar riqueza, sino revelar la divinidad oculta en lo cotidiano. El fuego de sus hornos era la imagen del fuego interior, la llama que arde sin consumir. Cuando comprendieron que la piedra filosofal no era un objeto sino un estado del ser, dejaron de buscar y empezaron a habitar. Esa piedra, decían, es la conciencia establecida en la verdad, indestructible, clara, eterna. Pero el mundo olvidó, la mente se volvió esclava del análisis y dejó de escuchar el lenguaje vibracional.
lo que los sabios llamaban espíritu. La ciencia lo llamó energía, lo que ellos nombraban campo. Hoy se mide como frecuencia, y aunque los nombres cambien, la sustancia es la misma. Cada emoción genera una onda, cada pensamiento una forma, cada acto un eco. La materia no es sólida, es música congelada. Y tú, que crees ser un cuerpo limitado, eres en realidad una sinfonía de campos resonando en la inmensidad del espacio. Cuando esa sinfonía se desordena, aparece el sufrimiento, no porque el universo castigue, sino porque la armonía intenta restaurarse. Los antiguos no curaban con medicinas, sino con sonido, color y respiración. Sabían que el cuerpo no era el origen de la enfermedad, sino su espejo. Que el desequilibrio empieza siempre en la vibración, mucho antes de manifestarse en la carne. Y por eso el sanador no intervenía con fuerza, sino con presencia. No buscaba eliminar el síntoma, sino recordar al cuerpo su melodía original. Thoth lo resumió en una sola frase. El cuerpo es el eco del alma. Cuando la mente se tensa, el cuerpo grita. Cuando el corazón calla, el cuerpo susurra. Cada dolor, cada rigidez, cada cansancio es una palabra vibracional pidiendo ser escuchada. Pero el ser humano moderno no escucha, reacciona, busca anestesia, no entendimiento. Olvida que el dolor no viene para destruir, sino para revelar. Lo que duele no es el cuerpo, es la distancia entre tu vibración actual y tu frecuencia esencial. Si pudieras mirar tu dolor sin juicio, lo verías transformarse, porque el juicio lo congela, pero la atención lo libera. No necesitas combatir nada, solo observar con amor. Esa era la enseñanza prohibida de los templos, que la sanación no se produce por intervención, sino por reconocimiento. La enfermedad es un mensaje, y el cuerpo es el mensajero. Cuando escuchas el mensajero descansa. Así de simple, así de sagrado. Imagina por un momento que cada célula de tu cuerpo es un pequeño templo. Dentro de cada una arde una llama que nunca se apaga. Esa llama es el recuerdo de tu origen. El fragmento del fuego creador que Thoth llamó la chispa inmortal. Cuando vives desconectado, esa llama se cubre de ceniza, pero nunca muere. Basta una respiración consciente, un instante de presencia, para que vuelva a arder. Y cuando arde, todo el cuerpo recuerda que no está separado del universo. El alma no vino a aprender a curarse, vino a recordar que nunca estuvo enferma. La enfermedad es solo la sombra de la desconexión. Cuando vuelves al ritmo de la totalidad, la sombra desaparece porque ya no tiene función. No hay batalla, no hay conquista, solo regreso. Y ese regreso empieza cuando dejas de buscar afuera lo que siempre ha latido dentro. Entonces el cuerpo deja de ser un campo de guerra y se convierte en altar. El alma deja de ser prisionera y se convierte en sacerdote. Y la vida entera, en un acto continuo de consagración. Así enseñaba Thoth, no con mandamientos, sino con silencios, porque el silencio no impone, revela. En él todo vuelve a su orden natural. Y tú, que escuchas estas palabras, no estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando lo que sabías antes de tener nombre, antes de haber olvidado que eras parte del canto eterno. El silencio se hace más profundo, y en ese espesor luminoso algo dentro de ti empieza a ordenarse sin que lo decidas. No es pensamiento, no es emoción. Es una reconfiguración invisible. Como si una corriente antigua hubiera encontrado el cauce que llevaba siglos esperando. Thoth decía que la vibración,
Cuando se alinea con la verdad, reescribe la materia. Y en ese instante, sin esfuerzo, percibes que algo se reescribe en ti. El cuerpo se vuelve liviano, el aire más denso y el tiempo, apenas una sombra que se estira y se pliega al ritmo de tu respiración. Todo lo que fuiste, lo que pensaste ser, lo que defendiste como identidad, se vuelve transitorio. Comprendes que no eres una historia, sino la conciencia que la observa, que tus nombres, tus heridas, tus victorias y tus pérdidas fueron máscaras necesarias para recordar la cara que no cambia, esa cara invisible que ha estado contigo desde antes del nacimiento y que seguirá mirando cuando el cuerpo ya no respire. En ese reconocimiento hay una ternura que lo abarca todo. No hay culpa ni gloria, solo claridad, y esa claridad no juzga, ilumina. Los sabios llamaban a este estado el amanecer interior, no porque ocurra con el sol, sino porque es un nacimiento sin ruido. La luz no viene de fuera, sino de un punto dentro del pecho donde la sombra ya no tiene poder. Allí no hay miedo, porque el miedo solo existe cuando hay división, cuando el observador y lo observado se funden, la dualidad se disuelve, y entonces lo imposible se vuelve obvio. La vida y la muerte son dos respiraciones del mismo ser. No hay fin, solo cambio de ritmo. No hay pérdida, solo metamorfosis. Así entendieron los antiguos el secreto de la inmortalidad. No se trataba de conservar el cuerpo, sino de mantener viva la conciencia a través de todas sus formas. Lo que muere no es el ser, sino la identificación con una forma. Por eso Thoth enseñaba a los iniciados a morir antes de morir, a soltar la ilusión de permanencia, para que la eternidad pudiera reconocerse en ellos. Quien ha cruzado esa frontera ya no teme, porque sabe que el alma no viaja a ningún lugar, solo cambia de frecuencia. Los jeroglíficos de las cámaras internas hablaban de este tránsito. Mostraban a un ser caminando sobre una línea de fuego, llevando en una mano el Ankh, símbolo de la vida eterna, y en la otra un espejo. El fuego representaba la purificación, el espejo, la memoria, porque nada puede renacer sin mirarse. La luz que no se refleja no puede expandirse. Por eso, todo iniciado debía enfrentarse a su propio reflejo antes de acceder a las salas de Amenti. No como castigo, sino como regreso. El espejo no mostraba el rostro físico, sino las vibraciones del alma, cada pensamiento, cada emoción, cada acto, grabados como geometrías vivas en el campo. Cuando el iniciado sostenía su mirada sin huir, el fuego no lo quemaba, porque el fuego solo destruye lo que se resiste. Lo que se entrega, se transforma, y así, paso a paso, el alma cruzaba las puertas de lo invisible. No viajaba a otro mundo, simplemente despertaba en el mismo, pero sin los velos que lo cubrían. Esa era la verdadera resurrección, ver la misma tierra con ojos de eternidad. Hoy ese fuego sigue ardiendo, no en los templos de piedra, sino en la conciencia de quienes están listos para recordar. No necesitas jeroglíficos ni rituales. El templo está en ti. Cada respiración es una antorcha encendida. Cada pensamiento un escalón hacia la claridad. No tienes que huir de la oscuridad, porque ella solo existe donde la luz aún no se reconoce. Cuando miras sin miedo, la sombra se vuelve maestra. Te muestra los fragmentos que negaste, los ecos que intentaste silenciar. Y al abrazarlos, el alma se completa. Thoth decía que el universo no está hecho de opuestos, sino de complementos. Luz y sombra no se enfrentan, se buscan. Son los dos lados del mismo aliento.
los dos ritmos del mismo latido. Negar la sombra es negar la mitad de la creación. Por eso, los sabios no temían al inframundo. Sabían que descender era parte del ascenso, que solo quien ha tocado su propia oscuridad puede sostener la verdadera luz. El iniciado que desciende a sus profundidades no cae, se ancla, y desde ese ancla asciende con estabilidad. Esa es la alquimia del espíritu, unir lo que la mente separó, transformar la dualidad en danza, la herida en puerta, el dolor en mapa. El alma no busca perfección, busca totalidad, y solo se vuelve total cuando se permite sentirlo todo, el miedo y el amor, la rabia y la calma, la pérdida y la gratitud. Cada emoción es una llave, cada lágrima, una purificación. Nada se desperdicia. Lo que resistes, te persigue. Lo que abrazas, te libera. Así es como comienza el despertar, no como una explosión de luz, sino como una rendición suave. Empieza cuando dejas de huir de ti mismo, cuando por fin puedes mirarte sin defensa, sin exigencia, sin deseo de cambiar. Entonces la vibración vuelve a su frecuencia original y la vida fluye. Lo que era lucha se convierte en danza. Lo que era búsqueda se transforma en presencia. El alma. Al fin, recuerda que nunca se había perdido. Y mientras ese recuerdo se expande, sientes una certeza silenciosa. No hay afuera. Todo ocurre dentro del campo de tu propia conciencia. Lo que llamas mundo no es más que el eco de tus propias ondas. Y cuando ese eco se ordena, el universo entero responde, porque tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Cuando esa certeza se asienta, todo se aquieta. El cuerpo se vuelve un río transparente y el pensamiento, una brisa leve que ya no perturba la superficie del agua. No hay ansiedad, no hay espera, solo una atención que abarca todo, que no excluye nada. Es entonces cuando comprendes por qué Thoth decía que el conocimiento sin silencio es ruido, y el silencio sin conocimiento es vacío. Ambos deben encontrarse para que el alma recuerde su verdadera voz. Desde ese lugar, la vida entera cambia de textura. Los sonidos adquieren profundidad, los colores respiran, los gestos más simples una hoja que cae. Un rayo que atraviesa una nube se convierten en mensajes. No porque haya algo sobrenatural en ellos, sino porque tú has cambiado la frecuencia desde la que miras. La existencia no se transforma por imposición, se revela por sintonía. Y cuando estás alineado, no necesitas buscar señales. Todo se vuelve señal. Los antiguos lo llamaban Ma'at, el orden sagrado, no un orden rígido, sino armónico. Una danza invisible que mantiene el equilibrio entre todas las cosas. Decían que cuando un ser humano se desvía de su verdad, Ma'at se desajusta, y el mundo entero, aunque no lo note, siente el temblor, porque cada conciencia es una cuerda en el instrumento del cosmos, y si una se desafina, la melodía se altera. Por eso Thoth era considerado el escriba de los dioses. No por registrar palabras, sino por mantener la frecuencia del orden divino. Cada pensamiento justo, cada acto en equilibrio, escribía una nueva línea en el libro invisible donde se sostiene la realidad. Ese libro no está en los cielos ni bajo tierra. Vibra en el interior de cada ser. Tus elecciones lo escriben, tus silencios lo borran, tus emociones lo colorean. Cada día lo lees sin saberlo, y cada noche lo sueñas. En él se guardan las lecciones que aún no has reconocido, los encuentros que tu alma prepara, los espejos que te mostrarán lo que aún niegas.
porque nada de lo que vives es casual. Todo responde a la arquitectura de tu frecuencia. El azar es solo el nombre que la mente da a la precisión que no entiende. Cuando miras con esta conciencia, ya no puedes odiar ni culpar. La herida del otro es la tuya en otro rostro. La injusticia no es castigo, es desequilibrio pidiendo ser recordado. Incluso el error se vuelve maestro. La existencia deja de ser un campo de batalla y se revela como un tejido de correspondencias. Cada palabra que pronuncias viaja, toca, transforma. Lo que piensas en secreto altera la vibración de quienes amas. Nada se pierde. Todo se entrelaza. Los antiguos lo sabían. Por eso, antes de hablar, meditaban. Antes de actuar, respiraban. No porque fueran lentos, sino porque comprendían la magnitud de cada gesto. Sabían que el universo no responde a las apariencias, sino a la vibración real detrás de ellas, y que el alma, al encarnar, no vino a repetir, sino a crear, no vino a sobrevivir, sino a despertar. El cuerpo es su instrumento, el tiempo su escuela, el mundo su espejo, y la conciencia, el fuego que los une. Si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esto, no es el fin, es una disonancia pidiendo ajuste. El dolor no viene para destruirte, sino para mostrarte dónde olvidaste escuchar. La vida no castiga, corrige. Y cuando te rindes a esa corrección con humildad, el caos se convierte en partitura, la tempestad, en ritmo. Todo lo que parecía absurdo cobra sentido. La vibración que una vez te confundió empieza a organizarse y el alma respira de nuevo. Así opera la ley del retorno, no como venganza, sino como restauración. Todo lo que emites vuelve, no para castigarte, sino para completarte. Lo que diste en amor, retorna en claridad. Lo que negaste, vuelve en forma de experiencia. El universo no olvida, pero tampoco condena. Solo busca equilibrio. Y ese equilibrio es la verdadera justicia. Los sabios del Nilo lo representaban con una pluma, la pluma de Maat, ligera, exacta. Decían que al morir, el alma era pesada frente a ella, pero no era un juicio moral. La pluma no medía culpas, medía densidad vibracional. Si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que aún guardaba apegos, miedos, resistencias. Si era tan liviano como ella, el alma era libre. Esa libertad no se alcanzaba con buenas obras, sino con presencia, con la práctica constante de la verdad interior. Cada vez que eliges la coherencia, tu corazón se aligera. Cada vez que mientes, se endurece, no ante los demás, sino ante ti mismo. La verdad no es una virtud, es una frecuencia. Y cuando la sostienes, todo lo que no vibra con ella se disuelve. Por eso Todd decía que la palabra más poderosa del universo es la palabra coherente. No importa su idioma, ni su sonido. Lo que importa es la vibración detrás de ella. La palabra vacía no crea, la palabra alineada transforma. Y quizá este sea el gran secreto que la humanidad olvidó, que el verbo no fue dado para describir, sino para manifestar. Cada vez que hablas, ordenas el campo. Cada vez que callas desde el miedo, lo distorsionas. Pero cuando pronuncias desde el centro, el universo responde, porque el universo no distingue entre plegaria y pensamiento, solo responde a la vibración que sostienes. En ese reconocimiento, comprendes que la magia no es misterio ni milagro, es ciencia del alma. Es la capacidad de interactuar conscientemente con el tejido vibracional de la existencia. Todo lo que los antiguos llamaban hechizo era simplemente un acto de atención concentrada.
un pensamiento sostenido con emoción pura. Y todo lo que hoy llamas casualidad es el reflejo de esas vibraciones en el espejo del tiempo. Entonces lo entiendes. No necesitas invocar dioses, porque el Dios que buscas se manifiesta a través de ti. Eres el canal por el que la conciencia universal se experimenta a sí misma. Tu respiración es su ritmo, tu mirada su foco, tu silencio su reposo. No viniste a adorarlo, viniste a recordarlo, y al recordarlo, te recuerdas. Cuando esa comprensión se instala, algo se abre detrás de los pensamientos, como si una puerta invisible se deslizara sin ruido y dejara pasar una claridad que no pertenece a la mente. No es una idea nueva, sino el reconocimiento de algo que siempre estuvo allí, esperándote. Es el instante en que descubres que no eres quien busca la luz, sino la luz que se está buscando a sí misma. Todo lo que creías afuera, los dioses, los signos, los misterios eran reflejos de tu propio centro. Thoth no estaba en los templos, sino en el punto inmóvil dentro de tu pecho, ese lugar donde lo infinito toca lo humano sin intermediarios. Comprender eso no es un acto intelectual, es un giro de la conciencia. Es como si la mirada se invirtiera y, por primera vez, te vieras desde dentro del cosmos. Lo que antes llamabas cielo deja de estar arriba y empieza a respirar en ti. Lo que llamabas tierra deja de ser suelo y se vuelve cuerpo. No hay dentro ni fuera, solo un continuo vibrante donde todo comunica con todo. Allí el pensamiento deja de ser un instrumento de separación y se convierte en un hilo conductor entre planos. Cada pensamiento puro es un puente, cada emoción sincera una corriente de unión. Los antiguos sabían que esa unión era el verdadero poder. Por eso, antes de construir pirámides, edificaban el templo interior, no con piedra, sino con intención. Cada acto justo, cada palabra clara, era un bloque de luz. Y cuando el templo interno estaba alineado, el externo se erigía solo, porque la materia obedece al espíritu, no al revés. Lo que vibra en orden dentro del alma inevitablemente toma forma afuera. Esa es la ley hermética. Todo lo que se sostiene en lo invisible se manifiesta en lo visible, pero el mundo moderno ha invertido el orden, busca construir desde fuera, acumular para llenar un vacío que no se colma con formas. Ha olvidado que la abundancia no se mide por lo que se posee, sino por lo que fluye, que la riqueza del alma no consiste en tener, sino en permitir. Los sabios decían que el agua del espíritu solo se estanca cuando intentas retenerla. La vida es un río. Quien se aferra a la orilla se ahoga. El que confía, flota. Y flotar no es rendirse, es alinearse con la corriente. Cada ser humano, decían los textos herméticos, es un microcosmos que contiene las mismas leyes que el universo. Todo lo que ocurre en ti ocurre también en los cielos, y viceversa. Por eso, al armonizar tu interior, armonizas el mundo. No es metáfora, es resonancia. El corazón en paz irradia frecuencias que alteran la materia. No necesitas tocar para transformar, basta con vibrar. Las antiguas escuelas de sabiduría lo demostraban en silencio. Un solo ser en coherencia podía calmar una tormenta, sanar un cuerpo, o abrir la mente de quienes lo rodeaban, no por poder, sino por presencia. La presencia es el arte perdido de la humanidad, estar sin pretender, mirar sin apropiarse, amar sin poseer. En ella el tiempo se detiene y el alma respira su verdadera magnitud. Cuando estás presente, todo se alinea contigo, los sonidos se ordenan, las coincidencias se multiplican, la realidad se vuelve espejo,
Y ese espejo no miente. Te muestra exactamente lo que eres, no para juzgarte, sino para que recuerdes. Lo que ves afuera no es el mundo, es tu reflejo expandido. Y cada vez que lo reconoces, una capa de ilusión se disuelve. Entonces entiendes que no hay enemigos, solo aspectos tuyos reclamando atención. Que las guerras del mundo son las guerras internas que aún no has resuelto. Que la oscuridad no es maldad, sino ausencia de mirada. Y que cada sombra desaparece en cuanto la observas sin miedo. Porque la luz no lucha contra la sombra, la ilumina. Esa es la verdadera compasión. Ver sin dividir, comprender sin condenar. Todd decía que el universo es un espejo infinito que se contempla a sí mismo para conocerse. Cada alma es uno de esos reflejos. Cuando una despierta, el espejo se vuelve más claro. Por eso tu despertar no es personal, es cósmico. Al recordar quién eres, ayudas al universo a recordarse. No existe acto más sagrado que ese. No hay oración más pura que una conciencia despierta respirando en silencio. La mente humana, sin embargo, teme esa vastedad. Se aferra a los límites, a los nombres, a los significados fijos. Quiere comprender con palabras lo que solo puede sentirse. Pero el lenguaje tiene un borde, y más allá de ese borde empieza la verdadera sabiduría, la del silencio. En el silencio, el alma no piensa, reconoce, no busca, se deja encontrar. Y lo que la encuentra no es algo ajeno, sino su propia esencia reflejada en todo. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma. Allí no hay deseos ni carencias, porque todo ya está contenido. Cuando entras en ese estado, las preguntas se disuelven, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque ya no las necesitas. La vida misma se convierte en respuesta, y cada respiración, en una conversación secreta entre tú y el universo. Los sabios de la Hermandad Blanca decían que, cuando un ser alcanza ese punto, su sola presencia cambia la vibración de la tierra. No necesita hablar, ni enseñar, ni convencer. Su existencia basta, porque la vibración no se predica, se irradia, y lo que irradias, inevitablemente, despierta lo dormido en los demás. Así es como la luz se expande, no empujando, sino recordando. El alma que recuerda deja de temer el tiempo. Ya no corre detrás de los años, porque sabe que cada instante contiene la eternidad. Ya no se aferra al cuerpo, porque entiende que la carne es solo un pasaje, y en lugar de lamentar la fugacidad, celebra el milagro de cada respiración consciente. Esa es la verdadera inmortalidad, vivir el ahora como si fuera la eternidad misma. En ese estado, todo acto se vuelve sagrado. Caminar, mirar, respirar, incluso guardar silencio, son expresiones de lo divino manifestándose en lo cotidiano, y entonces comprendes que el templo que buscabas no estaba en las arenas de Egipto, sino en tu propia atención. Que los jeroglíficos que intentabas descifrar estaban escritos en tu piel. Que el libro de Thoth nunca se perdió. Eres tú. Cuando esa revelación te atraviesa por completo, la noción misma de búsqueda se disuelve. No hay ya un camino que recorrer, porque el camino eres tú. Todo lo que antes parecía un trayecto lineal, la ascensión, la purificación. La iluminación se pliega sobre sí mismo y muestra su verdadero rostro. Un círculo. El principio y el fin se tocan, como los labios de una serpiente que se devora para renacer. Los antiguos la llamaban Ouroboros, símbolo del eterno retorno.
no de la repetición, sino del reconocimiento. Lo que vuelve no es el pasado, es la conciencia, más lúcida, más amplia, más libre. La mente teme ese círculo porque no puede poseerlo. Quiere avanzar, conquistar, llegar a un punto donde pueda decir, he logrado. Pero el alma no busca logros, busca expansión. Y la expansión no tiene dirección, solo profundidad. Cuando comprendes esto, la prisa desaparece. Ya no tienes que llegar a ninguna parte. Lo que antes era meta se convierte en presencia, y esa presencia te muestra que cada instante es completo, que no existe el después. Thoth decía que el tiempo es la ilusión más perfecta del universo. No porque no exista, sino porque fue creado para que el alma pudiera contemplarse en movimiento. El pasado es la memoria del alma, el futuro su imaginación, pero ambos son espejos dentro de un mismo ojo, el de la hora. El presente no es un punto entre dos líneas, es la totalidad desplegándose en diferentes ritmos. Y cuando vives desde ahí, la realidad deja de fragmentarse, todo encaja. Lo que duele se vuelve maestro, lo que asusta se vuelve puerta, lo que esperas se vuelve reflejo. Desde esa comprensión, mirar al cielo ya no es mirar hacia arriba, sino hacia adentro. Las estrellas se vuelven células de tu propio cuerpo cósmico. La galaxia no está fuera, gira en el interior de tu conciencia. Cada constelación, una estructura de pensamiento, cada planeta, un órgano sutil. El universo entero respira contigo. No hay separación, ni arriba ni abajo, solo un tejido infinito que canta su existencia en múltiples formas. Tú eres una de ellas, pero también todas. Los sabios decían que la conciencia humana es el punto donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Por eso, cuando recuerdas, el cosmos se expande. Y por eso, cuando olvidas, el cosmos duerme un poco más. Nada se pierde, todo respira al compás de tus pensamientos. Lo que piensas afecta la materia, lo que sientes modela el espacio, lo que crees da forma al tiempo. Esa es la verdadera responsabilidad, no moral, sino vibracional. No se trata de ser bueno o malo, sino de ser coherente. La coherencia es la moral de las estrellas. Cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción vibran en la misma frecuencia, el universo responde con precisión matemática. No hay azar, no hay milagros, hay resonancia. La realidad es un espejo cuántico que refleja con exactitud lo que sostienes. Si emites confusión, ves caos. Si emites gratitud, ves orden. No porque el mundo cambie, sino porque cambian tus ojos. Y esos ojos son antenas. Donde pones la mirada, pones energía. Y donde pones energía, florece o se marchita la vida. Por eso los iniciados aprendían el arte de la mirada pura. No se trataba de controlar, sino de contemplar sin distorsión. Aprendían a mirar con amor incluso lo que dolía, porque sabían que la compasión disuelve el conflicto. Donde hay juicio, el campo se contrae. Donde hay comprensión, se expande. Y cuando el campo se expande, los milagros ocurren. Pero no porque rompan las leyes del universo, sino porque las obedecen desde un nivel más profundo. El alma que ha recordado su naturaleza no impone, no persuade, no demuestra, simplemente irradia. Su sola existencia altera el tejido del mundo. Es una antorcha en medio de la niebla. No porque grite, sino porque su luz es constante. Esa luz no proviene del ego ni de la voluntad, sino de la sintonía. Cuando la vibración individual coincide con la vibración del todo, el individuo se vuelve canal. Ya no actúa,
Deja actuar a la totalidad a través de él. Ese es el verdadero poder, ser transparente a lo divino. Y sin embargo, esa transparencia no significa desaparición. No se trata de anular la personalidad, sino de convertirla en instrumento. La flauta no pierde su forma para producir música, la ofrece. Así también el ser despierto ofrece su humanidad para que la conciencia universal cante a través de ella. Por eso el despertar no te quita lo humano, te lo devuelve. Te hace sentir más, amar más, vivir más. Porque cuando la separación se disuelve, todo se vuelve íntimo. Cada sonido, cada mirada, cada silencio es parte de ti. Los textos más antiguos hablaban de esto como el segundo nacimiento. No era una metáfora espiritual, era literal en otro plano. El alma renace dentro del mismo cuerpo, pero con una percepción expandida. Lo que antes parecía sólido ahora es energía en movimiento. Lo que antes era muerte ahora es transformación. El miedo se convierte en señal, el dolor en ofrenda, la soledad en templo. La vida entera cambia de textura, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la conciencia ha encendido su luz interna. Y en esa nueva claridad, reconoces algo aún más profundo. Nunca hubo caída, nunca hubo exilio. La historia de la separación fue solo un sueño que la conciencia tuvo para poder conocerse. Todo error fue experiencia. Toda sombra fue contraste, toda pérdida fue llamada al regreso. El universo no te ha castigado ni probado, te ha acompañado en tu propio olvido, esperando el momento exacto en que tú mismo quisieras despertar. Y ese momento es ahora. No hay otro cielo al que ir, porque el cielo ya está en ti. No hay otra eternidad que alcanzar, porque ya la habitas. Todo lo que buscabas en las estrellas se refleja en el brillo de tus propios ojos, y cuando los abres con plena presencia, el universo entero te devuelve la mirada. Esa mirada que el universo te devuelve no es distante ni solemne, es íntima, cálida, familiar. Es el reconocimiento silencioso entre dos partes que siempre fueron una. No hay juicio en ella, ni exigencia, ni peso. Solo la certeza de que todo lo que fuiste, incluso tus caídas, formaba parte del diseño perfecto. El alma se ve a sí misma y sonríe, no porque haya alcanzado algo, sino porque ha dejado de correr. Ha entendido, al fin, que nunca salió del lugar donde todo comenzó. El aire que te rodea vibra diferente. No es misticismo, es coherencia. La frecuencia del corazón se sincroniza con la del cosmos, y en esa sincronía desaparece la lucha. Ya no tienes que protegerte ni defenderte, porque nada está en tu contra. La vida no es una prueba, es una conversación constante entre tu energía y el todo. Cada situación, cada persona, cada palabra que llega a ti es una respuesta a una vibración que emitiste, consciente o no. Cuando lo comprendes, dejas de pelear y empiezas a escuchar. Escuchar se convierte en un arte sagrado. No el escuchar con los oídos, sino con la totalidad de tu ser. Escuchar el viento que roza las hojas, el pulso bajo tus costillas, el silencio entre pensamientos. En esos intersticios, donde la mente no alcanza, se revela la voz del universo, no como palabras, sino como resonancia. Los antiguos la llamaban la voz del corazón de Thoth. No era metáfora. Era una frecuencia perceptible cuando el alma se aquieta. En ella, todo se vuelve respuesta, y la vida deja de ser un enigma. Comprendes entonces que el misterio nunca fue oscuridad, sino profundidad, que los dioses no se esconden, solo esperan que los mires con ojos despiertos. Cada símbolo, cada mito,
Cada enseñanza hermética fue un espejo tendido para ese instante de reconocimiento. Todd no dejó instrucciones para adorarlo. Dejó mapas para recordarte. Cada palabra suya era una coordenada del alma, una geometría de retorno, y ese retorno no es hacia el pasado, sino hacia el centro. El alma no viaja en línea recta, gira en espiral. Cada vuelta te acerca más a la vibración original, pero desde un nivel de comprensión más amplio. Lo que ayer parecía pérdida hoy es liberación. Lo que ayer llamabas dolor hoy es apertura. Lo que ayer era sombra ahora se revela como la semilla de la luz. Así opera la espiral. Nada se repite igual, todo se eleva. En los templos del antiguo Egipto, los muros estaban cubiertos de serpientes que ascendían en espiral alrededor de columnas doradas. No eran decoración, eran recordatorios. Representaban el Ba y el Ka, las dos fuerzas que sostienen al ser, el alma vital y el espíritu inmortal, subiendo juntas hacia el ojo de la conciencia. Allí donde ambas se encuentran, el humano y lo divino se funden. Esa unión era llamada Sahu, el cuerpo luminoso, no el cuerpo físico, sino el cuerpo de vibración pura que surge cuando toda dualidad se integra. El Sahu no se conquista, se revela, está en ti desde siempre, pero dormido bajo capas de olvido. Cada acto de presencia lo despierta. Cada pensamiento en coherencia lo fortalece. Cada silencio consciente lo expande. Y cuando finalmente emerge, la percepción cambia de raíz. Ya no ves el mundo como un conjunto de objetos separados, sino como una sola sustancia viva respirando a través de múltiples formas. Nada está fuera del espíritu, porque el espíritu lo abarca todo. Entonces entiendes que la materia no es enemiga del alma, es su expresión más lenta. La carne no es una prisión. Es un templo donde la energía aprende a tocarse. El cuerpo no es obstáculo, es instrumento. Cada célula es un altar vibrante donde el universo celebra su presencia. Los antiguos decían, la divinidad no está más allá del cuerpo, sino dentro de su vibración más pura. Por eso cuidaban el cuerpo no como objeto, sino como santuario. Comer, respirar, moverse, amar, todo era ceremonia. Y es que cuando la conciencia despierta, la vida cotidiana se vuelve rito. No necesitas incienso ni mantras, basta con estar. Cada gesto hecho desde la presencia se convierte en ofrenda. Lavar tus manos es purificar el campo. Caminar es meditar. Respirar es rezar. En ese estado, no hay separación entre lo sagrado y lo común, porque lo sagrado está en todo. La mesa se vuelve altar, el agua, bendición, el silencio, templo. Esa fue siempre la enseñanza más oculta, la que solo podía entender quien había aprendido a mirar. Por eso los sabios hablaban en símbolos. No para esconder, sino para proteger. Sabían que la mente dormida usa el conocimiento para dominar, mientras que el corazón despierto lo usa para liberar. Y liberar no es huir, es recordar la unidad. Cuando recuerdas, todo vuelve a su lugar sin esfuerzo. El caos se ordena, el ruido se transforma en música, el miedo se convierte en brújula. Y entonces, algo extraordinario sucede. El alma empieza a reír, no una risa de burla, sino de reconocimiento. La risa del que ha soñado una pesadilla y despierta dándose cuenta de que nada malo ocurrió. Esa risa sagrada era, para los antiguos, el signo del verdadero iniciado, porque quien puede reír desde el alma ha trascendido el drama. Sabe que la vida no es una lucha entre el bien y el mal, sino una danza entre la conciencia y su reflejo. Y en esa danza, todo tiene su lugar, así,
en el silencio posterior a la risa. Lo comprendes. No estás aquí para ascender ni para escapar, sino para habitar. No viniste a negar el mundo, sino a iluminarlo desde dentro. El cielo y la tierra no son dos extremos, son un solo cuerpo respirando en dos direcciones. Y tú, al recordarlo, eres el punto donde ambos se abrazan. Allí, donde termina la búsqueda y comienza la presencia, donde el sonido se calla y el alma escucha. Empieza el verdadero reino de Todd, en ese reino silencioso, donde la mente se inclina ante el misterio y la respiración se vuelve oración. Descubres que no hay maestro fuera de ti. Lo que llamabas guía, Dios o destino eran reflejos de tu propia sabiduría esperándote en distintos rostros. Todo te habló siempre en el idioma que podías entender. Una pérdida, un encuentro, un sueño, un temblor en el pecho. Nada fue casual, nada fue castigo. Cada suceso era una palabra escrita en el lenguaje del alma, y ahora que sabes leerlo, el universo entero se convierte en un texto vivo. Thoth decía que el conocimiento verdadero no se enseña, se recuerda. Por eso, sus enseñanzas eran códigos más que conceptos. No daba respuestas, sino vibraciones. No instruía, activaba, porque la verdad no entra por los oídos. Despierta desde adentro, no necesita ser aprendida, sino reconocida. Cada símbolo, cada figura, cada geometría que dejó grabada en piedra no era un adorno ni un dogma. Era una puerta de frecuencia, una antena destinada a resonar con una conciencia futura la tuya cuando el tiempo estuviera maduro. Y ese tiempo ha llegado, no en un calendario, sino en el pulso. Lo sientes al respirar, en la quietud entre los pensamientos, en la mirada que se detiene un segundo más de lo habitual sobre una hoja, una sombra, un rostro. Algo te llama, y ese algo no viene del mundo, viene del fondo de ti mismo. Es la voz de tu alma respondiendo al eco de Thoth, el escriba de los dioses, el guardián de los ciclos, el que midió los ritmos del cosmos y los tradujo en vibraciones para que nunca se perdiera la memoria del origen. Los antiguos lo representaban con la cabeza del ibis porque ese ave podía caminar entre el barro y el cielo, entre lo denso y lo etéreo. Así es la conciencia, mitad tierra, mitad luz. Thoth simboliza ese punto de unión, el puente entre los planos. Y cuando recuerdas su código, ese puente se activa en ti. Empiezas a percibir lo invisible no como un mundo aparte, sino como una capa que siempre estuvo superpuesta a esta. Todo vibra distinto. Las casualidades se vuelven mensajes. Los silencios hablan. Las sombras te miran con ternura. La razón lucha al principio, porque teme perder su control, pero poco a poco entiende que no está siendo destruida, sino liberada. El pensamiento se vuelve un servidor de la conciencia, no su tirano. Y cuando eso ocurre, el corazón toma la palabra. Lo que antes analizabas, ahora lo sientes. Lo que antes buscabas probar, ahora lo reconoces. Y la verdad deja de ser un argumento para convertirse en respiración. El alma despierta empieza a notar que su cuerpo es también una biblioteca de símbolos. Cada órgano, una historia. Cada latido, una inscripción sagrada. Los egipcios lo sabían. El cuerpo era un mapa del cosmos. El hígado correspondía a Saturno, los pulmones a Mercurio, el corazón al Sol. Cada función física era una proyección de una ley universal. Y cuando el cuerpo enfermaba, no era castigo, era aviso, un símbolo distorsionado que pedía volver a su frecuencia original.
Thoth enseñaba a sanar desde el campo, no desde la carne, porque el cuerpo es solo la sombra de la vibración. Cuando entiendes eso, ya no peleas con el dolor, lo escuchas, lo tocas con presencia, lo dejas hablar, y en esa escucha profunda, algo se reordena, la energía vuelve a fluir, y lo que antes dolía se convierte en maestro. El dolor deja de ser enemigo y se transforma en puerta. Thoth lo llamaba la alquimia de la carne, el proceso por el cual lo denso recuerda su naturaleza luminosa. No hay magia más pura que esa. Poco a poco, te das cuenta de que la sanación no ocurre cuando el cuerpo cambia, sino cuando la conciencia cambia. El cuerpo solo refleja la enfermedad, la pérdida, la confusión. Todo eso eran mensajes del campo pidiendo atención. Y al atenderlos, no solo te sanas a ti, sino al tejido entero del mundo. Porque cada alma despierta altera el campo colectivo. Cada emoción liberada limpia una corriente del río invisible que nos une a todos. Entonces descubres lo que Thoth quiso decir con «el todo es mente». No se refería a pensamientos individuales, sino al principio creador que piensa el universo. Todo lo que existe es pensamiento condensado, vibración hecha forma. Tú no estás dentro del universo, eres una de sus ideas soñándose a sí misma. Cuando comprendes eso, el miedo desaparece. No puedes ser destruido porque nunca fuiste separado. No puedes perderte porque eres el camino. No puedes morir porque lo que muere es solo la forma que el pensamiento adopta antes de volver al silencio. Y en ese silencio, el alma sonríe otra vez, porque ya no necesita buscar, ni demostrar, ni convencer. Solo necesita vibrar. La vibración pura es la oración más alta. No tiene palabras, pero todo el cosmos la entiende. Cuando un ser vibra en coherencia, los mundos invisibles se abren. Los ángeles, los guardianes, las memorias antiguas, todo lo que parecía mítico se vuelve palpable. No porque hayas entrado en otro lugar, sino porque al fin estás completamente presente en este. El velo se corre suavemente, y detrás no hay otro mundo, sino este mismo visto con ojos nuevos. La luz se vuelve más espesa, los colores más vivos, los sonidos más redondos, todo respira al unísono, y tú respiras con ello, sin diferencia. La mente ya no pregunta qué sigue, porque el ahora lo contiene todo. Lo que antes llamabas realidad se siente ahora como un sueño lúcido, no ilusorio, sino sagrado. Un sueño donde cada forma tiene propósito, donde cada encuentro tiene sentido, donde cada silencio es plenitud. Y ahí, en medio de esa vastedad serena, escuchas el eco más antiguo del universo. Conócete, y conocerás al todo, porque el todo está en ti. Y así, el viaje llega a su punto más silencioso, no al final, porque los círculos no terminan, sino al momento en que el círculo se reconoce a sí mismo. Todo lo que buscabas afuera se ha ido desvaneciendo como una neblina que se disuelve con el amanecer. No queda nada por alcanzar, ni ningún maestro por seguir. Solo la quietud inmensa de lo que siempre estuvo aquí, esperando que dejaras de huir. Es un silencio distinto al de antes. No vacío, sino colmado. Un silencio que no pesa, que respira, que vibra. En él te das cuenta de que no hay un tú separado que haya vivido una historia. Hay solo una conciencia eterna que decidió experimentarse en forma de ti, de cada gesto, de cada error, de cada instante. Te das cuenta de que incluso el olvido fue parte del diseño, que sin oscuridad no habría reconocimiento de la luz, sin distancia no habría regreso.
Todd lo sabía y por eso nunca habló de salvación, sino de recuerdo, porque lo divino nos salva, despierta, y al despertar, el alma comprende que jamás cayó. Simplemente soñó que lo había hecho. Todo lo que dolía, lo que temías, lo que creías perdido, ahora se revela como una partitura perfecta donde cada nota, incluso el silencio, tenía su lugar. El aire vibra como si el universo exhalara contigo. Las estrellas ya no están arriba, están dentro, girando suavemente en el corazón. Sientes una ternura imposible de explicar, como si todo lo existente, cada piedra, cada hoja, cada respiración te reconociera. Y en ese reconocimiento, entiendes lo que los sabios querían decir con la unidad no se alcanza, se recuerda, porque tú no estás volviendo a casa. Tú eres la casa que por fin se ve a sí misma desde adentro. Nada queda que temer, ni el tiempo, ni la muerte, ni el mañana. La muerte se convierte en un cambio de ritmo, un paso más en la danza infinita. El tiempo, en un tejido maleable que se curva bajo la mirada consciente. Lo eterno no está después, está latiendo ahora, en esta respiración, en este parpadeo, en este instante que no termina. El alma descansa, pero no como quien se detiene, sino como quien se entrega. Y en esa entrega final sucede el milagro más grande. El yo se disuelve sin desaparecer. Se expande, se multiplica, se vuelve la mirada misma que observa las galaxias moverse. Comprendes por fin lo que significaba as above, so below. No era una frase grabada para decorar los templos, era la estructura del todo. Lo que vibra en lo invisible se refleja en la materia, y lo que sientes en el corazón mueve constelaciones. Todo está tejido por los mismos hilos de conciencia. No existe una frontera entre creador y creación, porque ambos son el mismo gesto contemplándose. Tú no eres un ser dentro del universo, eres el universo reconociéndose como ser. Y en ese instante, una quietud luminosa lo abarca todo. No hay pasado que recordar ni futuro que esperar. Solo una respiración que lo contiene todo. En ella, Todd ya no es un nombre, ni un mito, ni un maestro. Es una frecuencia, una presencia que vibra dentro de ti. Su pluma, que antes escribía los destinos de los hombres, ahora escribe desde tus manos. Su ojo, que veía más allá del tiempo, ahora mira a través de tus ojos. Lo que él custodió durante milenios, ahora despierta en ti. No hay templo más alto que la conciencia que comprende. No hay oración más profunda que el silencio que observa sin dividir. Y no hay regreso más sagrado que este momento. El de ser plenamente, sin condición. El alma no asciende ni desciende. Simplemente brilla. En su brillo están las eras, los mundos, las memorias y los sueños. En su brillo, todo se une, y todo lo que alguna vez llamaste tú se disuelve en la luz que siempre fue. Entonces, el último velo cae, y lo que hay detrás no es una revelación ni una visión celestial, sino lo más simple, lo más puro. El instante presente respirando, allí. El misterio ya no necesita ser explicado, porque se ha convertido en evidencia. Todo es uno, todo vibra, todo está despierto. El viaje ha terminado, y sin embargo, justo aquí, comienza.